Previa del Gran Premio de Mónaco 2025, Adrian Newey ha aparecido por primera vez en el circuito vestido de Aston Martin. ¿Y qué es lo que va a hacer Adrian Newey este fin de semana vestido de Aston Martin en el circuito? Pues va a trabajar, no va como mero espectador, no va en calidad de asesor o pensando en el coche de 2026 como de momento nos ha confirmado el equipo que lleva desde que se incorporó en marzo hasta ahora, sino que Adrian Newey va a ser parte del equipo de carreras este fin de semana. Esto es información que viene de varias fuentes, yo he podido consultar algunas de la prensa italiana, prensa británica, y todo el mundo pues apunta básicamente a lo mismo. Que lo que va a pasar este fin de semana es que Adrian Newey va a estar en el muro del equipo Aston Martin. Él va a tener su sitio propio, le van a poner su sillita, igual que tenía antes en el muro del equipo Red Bull. Y además de eso, también va a tener su propio despacho y va a tener su propia mesa en el departamento de ingeniería, en las reuniones, en los debrief que hacen los pilotos y los jefes de equipo después de las sesiones. Entonces, Adrian Newey, este fin de semana al menos, creemos, va a estar completamente inmerso, completamente involucrado en lo que es la operación del equipo de carreras en el circuito. ¿Qué va a hacer? Pues mirará, observará, aportará, aconsejará. Y conociendo el perfil de Adrian Newey y sabiendo cómo se la gasta este señor y por qué es tan bueno también, pues si ve algo que no le mola, pues seguramente va a echar una bronca. ¿Por qué? Porque aquí lo que hay que hacer no es construir solamente un coche rápido. Lo que tiene que hacer este señor, o el gran éxito de este señor, no es solamente dibujar muy bien un coche que sea muy bueno aerodinámicamente y que encaje muy bien con el motor Honda del año que viene y leer muy bien el reglamento y todo eso. Lo que tiene que hacer este señor es crear un buen equipo de trabajo, hacer que Aston Martin, de la parte de ingeniería, sea un equipo cohesionado. Y esto es parte del proceso que va a estar haciendo este fin de semana. Recordemos una cosa, Adrian Newey no entra como Chief Technical Officer, no entra como diseñador en el equipo Aston Martin. Adrian Newey entra como consultor ejecutivo, como consultor técnico del equipo. Y eso quiere decir que tienes que supervisar otras áreas que no sea solamente estar con el boli y con el lápiz dibujando en la mesa de diseño. Entonces Newey este fin de semana va a comenzar esa otra parte del trabajo. Por ejemplo, dice Andy Cowell respecto a la presencia de Newey este fin de semana. Verá cómo operamos en un ambiente de fin de semana de carreras. Cómo optimizamos el coche que tenemos, la forma en que jugamos con las diferentes estrategias y tener su experiencia y su perspectiva, tenerle viendo qué funciona bien y qué no, nos ayudará en la lista de tareas que tenemos para convertirnos en un equipo más fuerte. Y lo que yo os estaba comentando, chicos, la importancia que tiene Adrian Newey es que es un consultor, no es solamente un diseñador. Lo que va a ver Newey este fin de semana es pues cómo se mueve la MR25 en pista, cómo son las comunicaciones internas por radio del equipo durante el fin de semana. Y aquí es muy crucial en Mónaco porque, bueno, tu ingeniero, por ejemplo, en clasificación, te tiene que estar todo el rato avisando de hueco que tienes contra el coche de detrás, cuánta distancia tienes contra el coche de delante, y todo eso es algo que Newey pues va a poder supervisar. Además de todo eso, va a ver cómo se hacen los setups, cómo evoluciona el equipo, cómo escuchan el feedback de los pilotos cuando llegue Fernando y llegue Stroll después de la primera sesión de libres, qué feedback dan, cómo reaccionan los ingenieros a eso, cómo pasan esa información a los mecánicos, qué se hace primero, qué se hace después, en fin, el trabajo general, el trabajo global de un equipo de Fórmula 1 o de un equipo de carreras, que es en lo que este tío lleva metido pues desde los años 70 en la IndyCar, básicamente. Y sobre todo, hay una cuestión muy importante, y es que, si lo recordáis, y me gusta mucho que he visto ya gente en el chat que lo estaba recordando, este año ha habido una recomposición de los equipos técnicos de Aston Martin. Ya sabéis que el nuevo jefe de equipo es Andy Cowell, que era en primer lugar la persona que, o al menos el año pasado, tenía la potestad de la relación entre Aston Martin y Honda, luego ha pasado a ser jefe de equipo. Entonces Andy Cowell pues está en esa primera posición de supervisión, y detrás, debajo de Andy Cowell, tenemos a Mike Krack, que era el antiguo jefe de equipo, sigue vivo Mike Krack. Tenemos a Mike Krack como jefe de las operaciones en pista, y tenemos, o tendríamos que tener, a Enrico Cardile, o quien esté ahora interino hasta que llegue Cardile, como responsable de lo que está pasando en la fábrica. Entonces, ¿qué tiene que hacer Aston Martin? ¿Qué tiene que hacer Adrian Newey? Pues habrá casar lo que está ocurriendo en la fábrica con lo que está ocurriendo en la pista. Newey ya ha estado en la fábrica, Newey ya sabe cómo son los procesos allí, y aunque él esté centrado en el coche del 26, el túnel de viento, los sistemas de correlación, el CFD, el simulador del piloto, eso se usa también para el coche del 25. Y él ya tiene un conocimiento de cómo funciona. Ahora se va a la pista y dice, vale, en el simulador hemos probado esto esta semana. ¿Ahora qué está pasando aquí? O en el simulador, durante el fin de esta noche, Dani o quien sea el piloto de simulador que le toque, va a probar estos setups, va a hacer estas cosas.
¿Qué está pasando en el circuito? ¿Es lo que le han pedido? ¿Se ha hecho algo diferente en el simulador? ¿Estamos con el método de trabajo correcto? ¿El simulador está sirviendo a la pista o sigue siendo una parte muy separada que luego no correlaciona con la pista? Pues todo ese es el dibujo que va a hacer Adrian Newey dentro de su cabeza, dentro de esa mente maravillosa que tiene como ingeniero. Y a partir de ahí, pues evidentemente tenemos que ver qué va a ocurrir con el equipo Aston este fin de semana. Ya os digo, de nuevo, lo que decía Antonio Lobato y lo que os hemos comentado de cómo un ingeniero no puede hacer milagros y la presencia de Newey no va a hacer que Aston Martin pues de repente gane este fin de semana o tenga X décimas de segundo de ventaja este fin de semana. En ese sentido, hay que ver primero dónde queda el coche después del Gran Premio de la Emilia-Romagna. Yo sé que es bajar un pelín el suflé, pero vuelvo a repetir otra vez, Aston Martin creo que dio un dibujo muy bueno, sea como fuere, en el último Gran Premio, porque se metieron piezas nuevas y funcionaron. Problema, que fueron en un contexto muy particular. En un circuito que no tenía las curvas que sacan las vergüenzas a Aston Martin, que es por debajo de 100 km/h. En un contexto de nuevos neumáticos que, en general, se sobrecalentaban más, que desembocaron en la decisión de Aston de meter el neumático medio en la clasificación para dejar de lado la carrera pensando más en la quali, y eso le sirvió. Y entonces todo eso yo creo que ha falseado un poquito la imagen, que por otro lado, vuelvo a insistir, sigue siendo buena. Es una imagen buena porque el coche es mejor. El coche es más rápido. O si no es más rápido, al menos es más predecible, da más confianza al piloto, lo cual en última instancia lo hace más rápido. Y me diréis, Jorge, Mónaco, si hay un lugar donde la confianza en el coche es clave, es aquí. Y yo os diré, absolutamente. Y esa es la mejor noticia. Creo que de todo lo que pasó en Imola, la mejor noticia es que tanto Fernando como Stroll parece que están más cómodos con el coche. Tienen más confianza, el coche es más predecible, es más estable. Y eso en Mónaco es crucial, es vital. Recordemos, el año pasado se introdujo la actualización en el Gran Premio de la Emilia-Romagna del suelo, alerón delantero nuevo, que no funcionó. Y Fernando revertió en Mónaco especificación anterior porque básicamente entre vosotros y yo decía, es que me voy a dar una hostia con esto. Hemos pasado de eso a que ahora parece que llegan con un coche que saben que en todo el rango de curvas que han probado funciona bien y que les da confianza. Pero, sobre el papel, y esto lo ha dicho Fernando Alonso, Mónaco no es un circuito favorable al Aston Martin, y cuidado porque en este Gran Premio el objetivo tendría que ser la Q3, ojalá, pero se puede sufrir. Entonces, para intentar explicaros un poquito cuánto puede sufrir Aston Martin este fin de semana, y sin tener todavía datos de lo que es el Gran Premio de Mónaco, yo me he querido retrotraer a los datos, a la telemetría. Ya sabéis, calculamos esto y lo consultamos siempre en la web F1/Tempo, muy buena, con muy buenos datos, y he estado pensando, vale, algo que pueda reflejar un poquito lo que es el circuito de Mónaco, la zona revirada de Miami. Es un asfalto diferente, esto es de la clasificación del sábado. Por la mañana en la sprint había llovido, la pista se limpió, entonces sé que las condiciones seguramente son de más frío y el asfalto no es tan poco rugoso como el de Mónaco, pero es una zona de curva lenta absoluta, es una seguidilla, es una sección de unos 20 segundos a lo mejor, de pura curva lenta, de menos de 100 km/h. Es una Mónaco en miniatura que saca las vergüenzas del equipo Aston Martin. Entonces, ¿qué pasó en ese sector? Lo tengo ya delimitado aquí, en la telemetría. ¿Qué pasó en ese sector de curvas lentas del Gran Premio de Miami? Pues viendo el delta, vuelvo a insistir otra vez, la línea azul que veis aquí es la de la pole de Max Verstappen. Todo lo que esté por encima de la línea azul es ir más lenta, todo lo que esté por debajo es ir más rápido. Vemos, por ejemplo, esta línea celeste de abajo por debajo de la de Red Bull. Esto es Mercedes. Mercedes en esta sección fue más rápido que el equipo Red Bull. Aquí era el primer equipo. Lo de Mercedes, luego os lo voy a contar con Williams, está muy falseado porque había mucho frío ese día y Mercedes con el frío revive, y lo vimos en el Gran Premio de Miami. Pero lo que preocupa es que la línea verde que veis arriba del todo es Aston Martin. Esa línea de aquí, o sea, aquí está Haas, Alpine, Ferrari, Williams, bueno, Williams es esta azul, Sauber, esta línea de aquí arriba del todo es Aston. Esto es lo que pasó con Aston Martin en el Gran Premio de Miami, en la sección por debajo de 100 km/h, en la réplica de Mónaco en Miami. Entonces, claro, dices, ostras, con haber roto esta barrera de aquí arriba y meternos en la zona media donde están los Sauber, éxito absoluto. El déficit es terrible. El déficit es absolutamente terrible. Entonces,
Las señales de Imola fueron muy buenas, pero os vuelvo a repetir, Mónaco es un circuito muy diferente, con unas características muy diferentes, con unas curvas, la mayoría por debajo de 100 por hora, que matan al Aston Martin. El éxito es la Q3. Si Fernando puede meter el coche en Q3, démonos con un canto en los dientes. Y luego ya veremos el domingo qué pasa. Es muy difícil adelantar, hay 2 paradas, eso es cierto, pero evidentemente tenemos que ser conscientes de lo que va a ser este fin de semana para el equipo Aston. A partir de ahí, termino rápidamente ya un poquito de repaso de las declaraciones de Fernando Alonso hoy en la previa del Gran Premio. Hablaba de la mala suerte. Fernando dice, bueno, si tengo mala suerte, pues no me puedo imaginar los otros 17 o 18 pilotos. Han dicho algunos compañeros de la prensa que están desplazados al circuito de Mónaco, Fabio Marchi de Mundo Deportivo, Carlos Miquel de la COPE, que bueno, un poco el tono de Fernando era de molestia, porque una vez más se ha sacado de contexto una radio y no explica el dibujo completo, que evidentemente es la radio del soy el piloto más desafortunado del P-Mundo, y ha vuelto Fernando pues a hacer el alegato un poco que él hace siempre, que sí, pues muchos malos momentos, pero 2 campeonatos del mundo de Fórmula 1, 24 horas de Le Mans en 2 ocasiones, ganador de las 24 horas de Daytona, ha corrido el Dakar y lo ha terminado y casi rozó el top 10, ha sido campeón del mundo de karting. Mala suerte. Evidentemente hay pilotos que están a su alrededor que tienen mucha más mala suerte que Fernando, pero Fernando no lo dice por ética profesional, pero yo sí que lo voy a decir. Joder, qué mala suerte. Qué mala suerte la carrera de Fernando en Imola, porque de 100 escenarios, 99 acababan con el sexto. Y le fue a caer el único en el que no acababa ahí. Y ves un 14-0 de Stroll a Fernando en puntos este año, que no refleja, sinceramente, no está reflejando el nivel. A partir de ahí, bueno, pues veremos qué pasa este fin de semana. Ya digo, Q3 es el objetivo. Deberían, o sería posible entrar en Q3. Y si luego se saca una vuelta mágica Fernando de la chistera, quizá tenemos a Fernando Alonso luchando. Ojalá, yo creo, por los primeros puntos de la temporada. Creo que pueden venir aquí en Mónaco, o tengo una mejor sensación que tenía hace un par de semanas antes de la actualización de Imola. Y si no, por lo menos, pues empezar a medir cuánta confianza tiene ya Fernando con el coche, hasta dónde puede llegar el Aston, qué pasa con Adrian Newey y, bueno, ver si luego el cambio de reglamento del Gran Premio de España pues le puede dar un poquito más de vida, le puede revitalizar a Fernando Alonso. Vale, eso en cuanto a Fernando. Voy a volver otra vez al gráfico este que estaba hablando de Miami, porque tenemos que hablar de Carlos Sainz. Tenemos que hablar del equipo Williams. A priori, es un circuito muy nuevo. Y lo ha avisado Carlos, ¿eh? Sabéis que él siempre pone los pies encima de la mesa, manos por delante, y no vamos a generar grandes expectativas porque luego nos podemos comer un chasco. Pero hay 2 factores. El primero es que en clasificación, y sabemos que aquí en Mónaco es crucial la clasificación, Carlos le lleva un 6-4, o sea, perdón, 6-4, un 4-3 a Alex Albon en las 3 últimas, Bahrein, Miami y luego Gran Premio de el último, Emilia-Romagna, ya ha terminado, o incluso Arabia Saudí también, creo que son 4 ya, está ya por delante de Albon en la clasificación, y eso es importante de cara a la carrera. Y vuelvo otra vez a estos datos, otra vez al sector de curva lenta de Miami, porque de la misma forma que los datos que arroja de Aston Martin pues le meten miedo a Belcebú, los datos que arroja del equipo Williams no son tan malos. Fijaos aquí cómo la mayoría de la zona media empieza a perder. Una Ferrari, Haas, Sauber, Alpine, veis aquí como el delta sube. Mercedes va muy rápido, pero Mercedes, para mí, es una excepción. No tendríamos que ver esto en este Gran Premio de Mónaco. Primero, porque son neumáticos muy blandos, Mercedes lo sobrecalienta. Segundo, porque aquí hacía mucho frío y Antonelli, aparte, estaba enchufado, estaba de dulce ese fin de semana. Aquí quizá no puede replicarlo. Entonces, yo creo que esos factores falsean un poquito la comparación de Mercedes. Entonces, y esto sé que es sumar 1 más 1, 2, y es sacar conclusiones de ingeniería muy simple en unos factores muy complejos, porque hay muchas cosas que esta comparativa la pueden falsear y soy consciente, pero si eliminamos el factor temperatura, que es lo que favoreció a Mercedes, y viendo lo consistente que ha sido en cualquier tipo de escenario el equipo Williams este año, pero en particular en las curvas lentas, algo que por cierto ya nos dijo Carlos Sainz en la entrevista que hicimos con él en el mes de enero, pues el equipo Williams sería tercera fuerza. Al menos, si aplicamos el factor de corrección de temperatura en este sector de curva lenta de Miami,
Williams es tercer equipo. Tercer equipo es, entre comillas, si va todo bien y si los pilotos fueran robots y ninguno fallara y se cumpliera un guión normal, y ya sé que es mucho pedir para Mónaco, es que la posición natural de tu coche es quinto y sexto, que es lo que hemos tenido hasta ahora. Ahora bien, si el piloto puede dar un poco más, y Carlos sabemos que Mónaco da un poco más, si alguno de los de delante falla, y sabemos que alguno de los de delante va a fallar, porque Red Bull es el segundo equipo, podríamos decir, McLaren es el primer equipo, pero Red Bull solo tiene un piloto porque Tsunoda no va a estar ahí, entonces la posición ya se correría a la cuarta, es segunda fila. Si Yuki falla, Williams es tercer equipo, lo hace todo bien, es una segunda fila, es una cuarta posición o cuarta quinta de Albon y Carlos. Cuidado, cuidado con este Gran Premio de Mónaco, que Williams lo puede hacer muy bien. A partir de ahí, lo de siempre, y más con Carlos. Cautela, más con Carlos porque es lo que él dice siempre. Cautela, manos por delante, circuito muy diferente. Se ha visto que el Williams se adapta muy bien a todo tipo de terrenos, pero es cierto que Mónaco es algo completamente diferente a todo lo que hemos visto. Declaraciones del piloto madrileño en la previa, haciendo un poquito de resumen de lo que son las expectativas de este fin de semana. Dice Carlos, bueno, en las últimas 2 carreras la clasificación ha sido mi punto fuerte y también del coche. Es una buena oportunidad, pero vamos a ver cómo responde el Williams en un circuito tan diferente. Dice también Carlos, luchar contra Ferrari depende más de ellos, sabemos cuál es nuestro ritmo. Estamos siempre entre 3 y 5 décimas de la pole y Ferrari a veces está a una décima y en otras tiene problemas. Tema de Ferrari. Leclerc ha hablado y Leclerc ha dicho que expectativas cero, señores. Cerapio para este Gran Premio de Mónaco. Lo es siempre. Arrancan con mucha fuerza, arrancan con mucha sonrisa y luego ya la cosa se empieza a diluir un poquito. Entonces, a priori, en las 2 últimas carreras, Williams ha clasificado por delante del equipo Ferrari. Llegamos a un punto, a un circuito que en particular a este Ferrari tampoco se le da demasiado bien porque es mucha curva lenta y Ferrari no está acertando con la curva lenta este año porque, bueno, quisieron cambiar el 99% del coche y el esquema de la suspensión delantera, ellos sabrán. Entonces yo a priori yo no cuento con Ferrari por delante de Williams, al menos hoy jueves. Quizá mañana la realidad me pisotea este argumento, pero hoy jueves yo creo que Williams está delante de Ferrari.